La UCA, el Departamento de Economía de la UCA, hizo público hoy día un estudio sobre el estado socioeconómico del país, donde arroja datos bastante importantes, tenerlo en cuenta y sin duda analizarlos. Por ejemplo, habla de que la canasta básica, el salario mínimo de la agricultura solo cubre el 50% de la canasta básica, que existe, por ejemplo, 1.600 millones en evasión fiscal en el país y que las empresas están evadiendo el 50% de la renta. Se habla de una caída importante de lo que es la productividad, donde tenemos en este momento de 2014 del 2006 al 2014 de una productividad, un aumento negativo de la productividad de un 0.03%. Un crecimiento económico que pasó entre el 90 y 2006 de un 5% a un 1% en los últimos 8 años. Todavía se sienten los efectos de la crisis financiera mundial. Para todos o no, porque pareciera que otros países las superaron mucho antes, ¿no? Incluso algunos de Centroamérica. Sí, claro, pero como una de las características de las economías nuestras es que somos muy abiertos, digamos, muy dependientes del resto del mundo, y cuando uno ve esos indicadores que se están ralentizando, que se están poniendo, que se están desacelerando, como por ejemplo el empleo en países como Estados Unidos o la eurozona, que todavía el desempleo está muy alto, cuando vemos una economía como la de China que tiende a disminuir también su crecimiento, aunque sea un crecimiento todavía elevado, pero que tiene una tendencia a la baja. Entonces, cuando se ven también las tasas de crecimiento de esos países principales, ¿verdad?, como Estados Unidos y Europa, que también están desacelerándose, se tiene malas perspectivas o perspectivas desfavorables en cuanto a nuestra economía, y pues nos lleva a reflexionar de que es necesario de que nuestra economía, y eso es lo que se plantea también ahí como un reto en esta investigación, de que nuestra economía debe de generar fuerzas endógenas, fuerzas internas, y eso implica potenciar mucho las capacidades humanas con las que cuenta este país, las cuales se están desaprovechando e incluso se están deteriorando, dados los indicadores que nosotros hemos podido verificar. A ver, voy a repetir algunas cifras que es importante entender el por qué se produce esto. El crecimiento económico, ustedes dicen que entre el 90 y el 2006, o sea, 16 años, creció un 5%, un promedio de un 5%, y que en los últimos 8 años ha crecido un 1%. Es una variación tremendamente fuerte, es de un 500% lo que está produciéndose en lo que es el bajo crecimiento que hemos tenido del 2006 para adelante. Pero la productividad, otro dato importante que obviamente me imagino que los países lo toman muy en cuenta, entre 2020 y el 1980, entre 1920 y 1980 el país tuvo un crecimiento de la productividad de un 1.5%. Entre 1980 y 2014 el crecimiento disminuyó al 0.45%. Y de 2014 para adelante estamos teniendo un 0.03% negativo. Estas dos cifras, digamos, dan para asustarse, ¿no? No sé quién quiere responder esto. Sí, buenas noches. Una parte del estudio muestra un poco las dos situaciones antes del 80 y después del 80. Hay que hacer una acotación. Generalmente las estadísticas en El Salvador parece ser que siempre empiezan en los 90s. Muchos de nuestros colegas no se han tomado la molestia de hacer cifras y series históricas para hacer una comparación mucho mejor. En este sentido, la UCA trató de hacer un esfuerzo. No hay cifras, yo he visto cifras de... Por ejemplo, el PNUD tiene cifras de inversión, de PIB, pero hasta ahí. Por ejemplo, la distribución factorial, es decir, cómo se distribuye el ingreso en ganancias y en salarios, eso es desconocido. De hecho, incluso todavía hasta ahora no sé... Si estaban. Sí, entonces, haciendo este análisis, por cierto, un poco diferente al que se hace generalmente
a dólares corrientes, hicimos un análisis a dólares a paridad de poder adquisitivo. Y es por eso esas cifras que acabas de decir, Nacho, en efecto, son esas. Lo que quisiéramos llamar la atención es de que antes del 80, del 50 al 80, crecíamos en producto más o menos un 4.4%. Del 80 al 2014 crecemos un 2.2%. Es decir, la mitad, prácticamente la mitad. Zaira, ¿qué pasó después? Ya dijimos, no existieron las políticas adecuadas. Yo le preguntaba si era la vocación, la capacitación en el salvadoreño. Sí, dijeron sí. Me imagino que eso es lo que faltó. Somos un país pequeño sin recursos naturales. Lo único que tenemos bueno es el ser humano, ¿no? Y si tuviéramos un salvadoreño muy capacitado, seguramente tendríamos una diferencia totalmente diferente a lo que existe hoy día. Pero ¿qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado, digamos, no sé, si se puede tomar los últimos años de Saca o solamente tomar los gobiernos donde ya gana el FMLN? Bien, yo quisiera retomar desde el punto de vista de las reformas estructurales. Me parece que uno de los cambios más importantes que se introdujeron fue la idea de replantear el papel del Estado y de impulsar un crecimiento económico basado en la idea de que las personas satisfagan sus necesidades por la vía del mercado. En este caso, las personas asalariadas a través de su salario y pues los empresarios a través de sus ganancias y el Estado que tenga el menor tamaño posible. Entonces, durante toda la década de los 90, obviamente el crecimiento, más allá de 1996, no despegó y la situación para las personas asalariadas se fue erosionando cada vez más. Y me parece que en ese contexto se puede entender el cambio que hubo en materia fiscal, sobre todo en materia de transferencias corrientes, con el presidente Elías Antonio Saca. Es decir, hubo un esquema donde las transferencias corrientes empezaron a ganar peso como componente del gasto corriente del gobierno, y eso era una forma quizá velada de reconocer de que los mecanismos de mercado no funcionaban y no estaban permitiendo a las personas satisfacer necesidades que sin la intervención de estos programas de transferencia habría sido imposible para estas familias. Tenemos ahí la red solidaria, etcétera. Subsidios, sin los cuales sería para las familias mucho más difícil acceder a la satisfacción de necesidades como transporte, como gas propano, etcétera. Entonces, esa política de transferencias a la cual se le ha dado continuidad en estos gobiernos del frente, persisten y son tan importantes justamente porque hay una incapacidad de los salarios de las personas, de los ingresos de las personas, para satisfacer esas necesidades por la vía del mercado, que era lo que se esperaba con el neoliberalismo. ¿Pero esto es una muleta o es realmente un cambio de política que puede llevar a un despegue económico? A mí me parece que puede ser... no estoy diciendo muleta en términos despectivos, pero es sí, como un punto de apoyo, punto digamos. De apoyo, sí. Sí, es decir, hay una situación urgente de satisfacción de necesidades que las familias no pueden enfrentar dada la situación de los salarios, que bueno, no hemos ahondado en eso, pero ya un poco mencionaba, sobre todo en el área rural. Entonces, dada esa incapacidad, el gobierno interviene a través de estos programas de transferencias condicionadas o de transferencias en efectivo, el vaso de leche, etcétera, etcétera, pero así no se resuelve el problema de fondo, es decir, lo que no pueden las personas adquirir con su salario, lo está financiando el programa a través de, lo está financiando el gobierno a través de los programas, pero el gobierno a su vez tiene dificultades porque tiene que conseguir fondos para financiar esos programas. Es decir, todo nos lleva a la pregunta de cuál es el mecanismo para que las personas en El Salvador puedan satisfacer sus necesidades. El mercado no lo ha resuelto y la existencia de los programas es una muestra de ello, pero los programas tampoco van a tener sostenibilidad ni van a resolver el problema de raíz si no se tocan los mecanismos primarios de distribución del ingreso que tienen que ver con la distribución de salarios y ganancias, que tampoco tenemos información ustedes, clara y escuché parte de la conferencia de prensa. Quisiera agregar algo, porque no es extraño a las políticas liberales o neoliberales el aplicar programas de combate a la pobreza, de compensación ante las fallas del mercado. O sea, eso es normal dentro de las políticas neoliberales. Eso lo hacía Pinochet en el 80. Con Antonio Saca sí. Aparece eso, ¿verdad? Pero no está saliéndose, digamos, de ese marco que es el esquema neoliberal. ¿Estamos en un esquema distinto?
Te aprovecho de preguntar. En la actualidad creo que sí se está tratando de hacer transformaciones, pero son tímidas todavía, creo. ¿Para dónde vamos con esto? No se logra visualizar aún, ¿verdad? ¿No? Pero sí hay indicios. Zaira, tú decías, hay una afectación muy fuerte al salario. El salario, digamos, es un condicionante absoluto de la actividad económica del país, y hoy día está en discusión si el salario mínimo, como dijo el Fondo Monetario Internacional, hay que subirlo muy poquito, dijo. Ojalá no se suban los salarios, el Estado no está para eso, para subir, y otros que están diciendo, no, el salario, un aumento a los salarios impacta positivamente en el mercado y el crecimiento del país. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Pues nuestra opinión es que es importante, en primer lugar, tener una perspectiva histórica, porque no se puede entender, por ejemplo, la insuficiencia de un incremento del 15%, por ejemplo, si no se tiene en perspectiva la pérdida importante de poder adquisitivo de los salarios, sobre todo durante la década de los 80, y que no se ha recuperado. Entonces, la situación del salario mínimo no sería tan apremiante si la pérdida de poder adquisitivo no hubiera socavado tanto la capacidad de compra de los salarios durante largos periodos de tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, estar ahora recomendando que el salario mínimo crezca poco es constreñir aún más la situación de las familias que dependen de los salarios mínimos y dificultando su posibilidad de mejorar las condiciones de vida, dificultando además la posibilidad de hacer crecer la demanda de estas familias a través de los mecanismos mercantiles para satisfacer sus necesidades, y además empeorando las condiciones de reproducción de la población. Ustedes, no sé si lo han estudiado, ¿la empresa salvadoreña está en capacidad de pagar más? Para saber si las empresas salvadoreñas están en capacidad de pagar más, es necesario hacer estudios más profundos y tener informaciones que hoy por hoy no están a la mano. Es decir, las discusiones que se establecen en el Consejo Nacional del Salario Mínimo justamente deberían poner a disposición esa información entre las partes involucradas para transparentar la posición de cada una de ellas y para justificar en esa medida las propuestas que se hacen. Hasta ahora, las propuestas que se hacen, al menos la propuesta primera que presentó en su momento ANEP, estaba basada únicamente en el indicador de inflación. No había ninguna otra información que sustentara su postura. Entonces, si el artículo 38 constitucional en el segundo inciso señala que es necesario tener en cuenta, por ejemplo, el costo de la vida, la índole de la labor, las condiciones generales del país para ajustar el salario mínimo, entonces en el Consejo Nacional del Salario Mínimo es la instancia donde debe discutirse cuáles indicadores se van a utilizar para establecer esos mecanismos. Hasta ahora eso no ha estado transparentado y no es claro por qué se decide 9 o 15 o 3. Las universidades deben ser obligadas sobre todo la ingeniería, las técnicas. ¿Cómo creamos entonces si no tenemos mano de obra calificada? Sí, eso es de lo que hablábamos al principio del programa, ¿verdad? Que hay una desproporcionalidad y no hay un esfuerzo por el lado privado de entrarle a eso, de buscar cómo generar soluciones para equilibrar, balancear, digamos, las necesidades, las ofertas de capacidades con las demandas de capacidades de una economía como la de El Salvador, ¿verdad? Entonces creo que ahí tiene que haber una confluencia entre el Estado, sus políticas públicas y las decisiones de los empresarios que manejan los recursos del país, ¿verdad? Entonces, para poder dar soluciones a este tipo de cosas. Bueno, alguien hablaba de evasión partidos políticos. Sí. Quería yo también mencionar, porque leí ahí algo sobre los subsidios, decía que hasta cuándo se iban a mantener los subsidios. Ahí yo creo que debe de hacerse una diferencia muy importante entre en cuanto a la intervención del Estado con respecto a apoyar a aquellos que se encuentran más vulnerables. Existen los programas de tipo neoliberales de compensación. Creo que esos programas deben de ser, evidentemente, o irse, evidentemente, eliminando, ¿verdad?, con el tiempo. ¿Los subsidios actuales son neoliberales también? A eso me refiero. Hay otros que son más bien inversión social, que crean capacidades. ¿Cuáles? Por ejemplo, los que mencionaba antes, ¿verdad? Sí. Educación, los que van dirigidos a educación, los que van dirigidos a la agricultura, Ciudad Mujer, que ayuda a resolver problemas de género. Entonces, eso yo creo que hay que hacer la diferencia, ¿verdad? También esos tienen que ser temporales, ¿verdad? Y deben de estar basados en estudios
en el que se tenga en cuenta el ciclo de vida, en qué momentos es que la gente necesita impulso. Ya me para queda elevar casi nada de tiempo. capacidad. ¿Alguna observación sobre las remesas que siempre influyen tanto en nuestra economía? Las remesas pesan sobre el PIB más que la inversión privada en El Salvador. Y nuestros migrantes reciben el trato que reciben en estos otros países. Creo que eso nos da una idea de lo productivas que pueden ser las personas en otras condiciones y también nos da una idea de lo poco que hemos logrado en materia de inversión, aún con todos los incentivos y el gasto tributario y los sacrificios fiscales que se ofrecen. Bueno, le agradezco que hayan estado esta noche. Creo que es importante, desde que me di cuenta que ustedes tenían este estudio, algunas cosas que decía el estudio, me pareció importante que estuvieran esta noche. Tenemos que ver todos los puntos de vista. Ayer tratamos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. No sé si las leyeron ya o no. ¿No las han leído? Pues estamos en eso. Bueno, nos quedamos muy ajustada a la realidad. Nos quedamos con el 4 que le pusimos de calificación a los empresarios. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un 4 le pusieron de Un calificación? 4, un 4. ¿Al Como nadie gobierno? los califica casi nunca. ¿Y al gobierno? Al gobierno, eso habrá que investigarlo. Sí, el Ya. gobierno por encuestas de opinión tiene una calificación de 5, que Ya. fue la que hizo el IUDOP en la UCA también. Ya, o sea, no estamos nada de bien todavía. Sí, nosotros Y somos si de la seguimos, base de la investigación, ¿verdad? Por favor, no califiquen a los periodistas, digamos que también vamos a salir mal. Gracias. Gracias por estar esta noche. Gracias, Mario César. Gracias, Zaira. Gracias, Mario. Buenas noches. Trataremos, digamos, de darle continuidad a lo que será el próximo estudio del Departamento de Economía de la UCA. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.